Hay conversaciones que incomodan y sin embargo el silencio que las rodea mata más que cualquier palabra. El suicidio es la tercera causa de muerte entre jóvenes de 15 a 29 años en el mundo, según la Organización Mundial de la Salud. En México, cada día, al menos 7 personas menores de 29 años se quitan la vida y detrás de cada número hay un nombre, una historia y una ausencia imposible de llenar. Pero el suicidio no empieza el día que ocurre, empieza mucho antes, en una sociedad que exige perfección, pero no escucha, en familias que repiten, tienes todo para estar bien, sin preguntarse si ese todo incluye su salud mental, en escuelas que miden el éxito con calificaciones, pero no detectan las señales de un alumno que está desaparecido por dentro, en redes sociales que proyectan vidas perfectas mientras invisibilizan el dolor que no se muestra en las pantallas. Los factores son muchos, pero todos ellos se cruzan con un enemigo invisible, la creencia de que pedir ayuda es debilidad. Hoy vamos a hablar de lo que no se dice, a poner sobre la mesa las causas, los mitos, la prevención y sobre todo las alternativas, porque hablar de suicidio no es dar ideas, es dar posibilidades de vida. El suicidio no es solo una estadística. Detrás de cada número hay una vida que dejó de buscar esperanza, un deseo de ser escuchado, comprendido y acompañado. Sin duda, es un suceso devastador para una familia y la comunidad. La importancia de hablar del suicidio sin tabú, escuchar sin juzgar, fomentar redes de apoyo y acceso a especialistas en salud mental puede marcar la diferencia. Es este momento para hacer un llamado urgente a la empatía y a la acción. Hoy nos acompaña Francisco Javier Romero Córdoba, psicólogo organizacional por la Universidad de Sonora y maestro en psicoterapia gestal. Con más de 20 años de experiencia, ha impartido cientos de charlas y talleres sobre autoestima, manejo de emociones, resolución no violenta de conflictos y salud emocional, trabajando con jóvenes, familias, empresas e instituciones. Ha sido profesor, además, de la Universidad de Sonora desde el año 2000, productor de programas de radio y televisión y psicoterapeuta en consulta privada desde el 2007. Su trayectoria combina la práctica clínica, la docencia y la divulgación, siempre con un enfoque humano y cercano. Hoy nos comparte su experiencia para entender qué hay detrás del suicidio en jóvenes y cómo abrir sin miedo la conversación que puede salvar vidas. ¿Cómo estás, Javier? ¿Qué tal? Un gustazo tenerte aquí. Muchas gracias, Mariana. Qué gusto estar aquí en este espacio contigo y hablando sobre todo de este tema, que es un tema, como bien lo dijiste en la introducción, es un tema que amerita mucho el foco y la apertura para poder ponerlo sobre la mesa y poderlo hablar y hacerlo realidad, justamente. Totalmente. Y creo que, tú lo sabes, sigue siendo a lo mejor un tema, no sé si tabú, pero sí muy incómodo de tocar, ¿no? Esta creencia a veces de que hablar de suicidio es dar ideas, ¿no? Pero como lo dijimos aquí en Entre Realidades, y tú y yo creemos que hablarlo también es dar posibilidades al final de vida. Y yo quiero empezar con una pregunta, que según la Organización Mundial de la Salud, como bien lo mencioné, el suicidio es la tercera causa de muerte, ¿no? En personas de 15 a 29 años. Y quiero comenzar por el principio. ¿Cómo se define el suicidio en la psicología y qué tan grave es? ¿A qué nos estamos enfrentando como jóvenes y por qué es importante abordarlo? Esta, como definición, te podría decir la que yo entiendo como psicólogo, y es esta intención de renunciar a la vida, de a través de algún mecanismo, de alguna metodología, pues dejar de existir, quitarte la vida, y eso vendría siendo en sí lo que es el suicidio. Y embarga una serie de cosas como la salud mental, desde el punto de vista de la psicología, y que es un fenómeno que se ha venido estudiando y que nos hemos quitado también como ideas, o más bien hemos transformado este fenómeno a las nuevas realidades, donde en un principio se pensaba que la persona que está en depresión es una persona proclive 100% o en un gran por ciento al suicidio. Hoy vemos que no. Gracias a los estudios del comportamiento humano nos hemos dado cuenta o hemos encontrado que no todas las personas en condición de depresión están pensando o están intentando en un suicidio.
Javier, ¿cómo era antes? Llevas mucho tiempo en consulta privada, ¿no? Y siendo docente y empapándote de todos estos temas. ¿Cómo era antes hablar y abordar el suicidio a lo que es hoy, ¿no? En estas nuevas realidades. Antes, desde la práctica profesional, incluso con colegas, psicólogos y psicólogas, todavía no hace mucho tiempo yo escuché decir, no voy a preguntarle a un estudiante de la universidad, no le voy a preguntar de pensamientos o planeación o intentos suicidio en la historia de su vida. Pero ¿por qué no lo vas a hacer? Porque no voy a meterme a un tema tan fuerte, fíjate, un psicólogo o una psicóloga tan fuerte que tal vez, ahorita bien lo decías, que tal vez esto le pueda representar ideas hacia algo que lo va a llevar a entrar en una dinámica de pensar o planear o intentar el suicidio. Entonces, antes estaba muy arraigada la idea que el preguntarle sobre temas de suicidio o conducta parasuicida, que son las autolesiones, es un tema tabú dentro de la práctica clínica psicológica. Hoy en día sabemos que es un tema sí o sí es obligado. A partir de hace unos años yo integro en mi quehacer como psicólogo, sobre todo en la universidad donde trabajo, en la Universidad de Sonora, integro preguntas base como el suicidio, pensamientos, planeación, intentos y conducta parasuicida, que es autolesiones para dañar tu cuerpo, infligirte dolor. Y son preguntas que se las hago a todos los estudiantes, a toda la población, y el resultado ha sido muy favorable en el sentido de poder encontrar, fíjate, que por primera vez estudiantes de 18, 20 años hablan de sus intentos de suicidio en casa, cuando estuvieron en secundaria o en preparatoria, y por primera vez hablan de esta experiencia donde se intoxicaron con pastillas en sobredosis, que no murieron, pero que además duraron 2 días, 3 días sin salir del cuarto, dormidos, donde hay una familia en esa casa, donde hay papá, mamás, y nunca se dieron cuenta. Esa es la realidad que yo me he encontrado mucho con los estudiantes, con los jóvenes en general, donde viven en un debate interno, silencioso, oculto, y no lo comparten con los demás. Yo aquí rompo con ese anonimato, con esa secrecía, y es por primera vez empiezan a hablar del tema y ahí nos vamos. ¿Cómo te sientes hablando de este tema? ¿De cuántos intentos tuviste? Tuviste 3. Hay estudiantes que llegan a la Universidad de Sonora hasta con 3 o 4 intentos de suicidio a los 18 años. Y lo que quiero decir es que frente a la familia prácticamente, y la familia no está enterada. Aparte de, a lo mejor de este abandono que muchas veces se vive, el estar oculto y ocultar lo que sientes, factores como la depresión, la ansiedad, el acoso escolar, el bullying, la presión académica, son factores que intrínsecamente hemos conocido y asociamos de alguna manera que van como de la mano con un suicidio. Pero tú como experto, ¿cuáles son los factores que hoy hacen que un joven piense en un suicidio? El abrumamiento. Contundentemente es el abrumamiento, asociado a una condición de vulnerabilidad mental, psicológica, como la depresión y la ansiedad. Sin embargo, el factor que entra en juego aquí, que es contundente, es el abrumamiento. Una persona que está en un lapsus de abrumamiento en un grado muy alto, es una persona que tiene más tendencia, más posibilidad a tener una conducta suicida en cualquiera de sus manifestaciones, desde planeación, intento, planeación o imaginación. Entonces, definitivamente, Mariana, es el abrumamiento. Hoy en día vemos personas que en condiciones normales de la vida, como ir a la escuela o trabajar o lidiar con el quehacer del día a día, son personas que se están abrumando con mayor facilidad. Entonces tenemos una población altamente susceptible a estar eligiendo un escape como el suicidio, la puerta falsa. Y en ese camino de la puerta falsa hay señales, lo sabemos, hay señales a veces imperceptibles. Y yo siempre lo voy a decir, creo que vivimos en un mundo muy rápido, ¿no? Tal vez en el que
pues sí, todos viven su día a día con problemas, con mucho que hacer, estando ocupados y a lo mejor en su burbuja también. Y a veces esas señales pasan desapercibidas, pero no significa que no existen. Y así de repente nos podemos topar con un amigo, con un familiar que presentaba estas señales y no sabemos reconocerlas porque no estamos educados para ello. ¿Cuáles son los factores que tú dirías, las señales, perdón, que no podemos dejar pasar? Cuando ocurren cambios, cuando conocemos a alguien, y te estoy hablando de alguien con quien convives, familia, amigos, y que ocurren cambios, de pronto es una persona que puede estar muy disponible socialmente, muy disponible para convivir en familia, y de pronto, de manera intempestiva, tiene lapsos en que se recluta en su habitación y la familia, el riesgo es que lo ve como normal. Es que es joven, así son los jóvenes, de pronto no quieren saber nada de la vida. Pues puede que exista esta realidad de los jóvenes en esta vulnerabilidad, sobre todo en esta inestabilidad hormonal, neurológica, etc. Sin embargo, aquí se precisa buscar acercarte con la persona y ver qué está pasando, qué está sucediendo, cómo se está sintiendo, ir más allá con preguntas verdaderamente empáticas para que la persona pueda sentir que está en un contexto donde pueda hablar de algo que le vulnera mucho, que algo que le abruma mucho, le preocupa, le estresa, etc. Y es cuando se tiene que actuar, se tiene que buscar la manera de generar un contexto. Bien lo sabes manejar ahorita que dijiste como el contexto en el que vivimos muy rápido, y en esta rapidez podemos pasar por alto muchas cosas en esta premura de hacer tantas cosas en la vida y del día a día tan atacado que tenemos de tantos compromisos, y de pronto no reparamos una hora, un instante, o decir, cancelo mi tarde para quedarme con mi amigo, mi hermano, mi hermana, mi mamá, mi papá. Pareciera algo imposible de pronto, ¿no? Es correcto. Así como en la mente de cualquier persona o de muchas personas puede decir, ¿cómo voy a cancelar un compromiso? Muchas veces puede resultar un tema de vida o muerte para una persona, poder ser receptáculo y una posibilidad de apoyo emocional simplemente con estar con esta persona. Tal vez no se trata de que te vomite y te diga todo lo que estás sintiendo, simplemente que sientas la presencia, y ahorita lo dijiste también muy acertadamente, este abandono en el que vivimos muchos, desde la gente que nos ama y está con nosotros de una manera, pero hay un abandono emocional, y el abandono emocional ocurre cuando nadie me pregunta qué está pasando conmigo, nadie me pregunta por qué yo llevo 2 días en cama sin salir más que lo básico, al baño, en casa, y está toda la familia. Nadie me pregunta por qué estoy pasando. Y tal vez en mi silencio estoy gritando, oigan, alguien venga y pregúntenme, ¿sabes? Total. Entonces ahí estamos hablando de un abandono. Le sumas el abrumamiento, y el abrumamiento está asociado mucho a que me siento solo. En un problema que tal vez es llevadero, seguramente, pero en mi soledad el problema lo dimensiono, pero grandísimo, inmenso, y llega un punto en el que no puedo con él, y es cuando ocurre la decisión de atentar contra mi vida. Javier, me está volando la cabeza estar contigo, me está encantando, pero ¿qué te parece si antes de continuar vamos a un corte y regresamos? Regresamos a Entre Realidades en un episodio más que, lo decíamos al principio, es creo que
deja de ser importante, sino esencial, urgente hablarlo y más. Y qué mejor que nada que encontrarme con una compañía que amo que esté aquí y al cual estamos aprendiendo muchísimo. Javier, vuelvo contigo y antes de esto, antes de regresar, veíamos encabezados y noticias alrededor del tema del suicidio, ¿no? Y yo siempre he tenido como esta curiosidad y yo sí soy muy fiel creyente que todo lo que vemos en redes sociales, en los medios digitales, moldean y construyen narrativas. Hace que se pueda hablar de temas como el suicidio o simplemente se ignoren. ¿Tú cuál consideras que es el impacto que tienen las redes sociales? ¿Pueden amplificar el apoyo al hablar de estos temas a veces tan complicados y tan incómodos o esconderlos y dejar como esta visibilización que es esencial a lo mejor para que los jóvenes y para que la población se identifiquen? A lo mejor yo estoy pasando por algo así y necesito ayuda. ¿Cómo impactan las redes sociales en todo esto? Yo puedo ser muy optimista en muchos de los temas de mi vida y de la vida. De pronto yo puedo ver las redes sociales como puntos de apoyo a partir de mensajes edificadores para personas que están en alguna situación de crisis o de vulnerabilidad que están pasando y que de pronto se comparten. Y a veces las famosas coincidencias, diocidencias, te llega un mensaje, un post, algo de alguien, un reel, algo que de pronto te simbra, de pronto es como la respuesta que estabas buscando o el punto de apoyo de donde a partir de ahí emerger de una situación difícil o vulnerable. Repito, creo yo que las redes sociales pueden hacer ese punto de apoyo cuando son usadas en buen sentido. Sin embargo, también las redes sociales y los medios digitales y electrónicos en general pueden representar también, mediante un uso sin escrúpulos, como este contexto y fuentes de un calvario para muchas personas. Okay. Y lo vemos recientemente con Wendy Guevara, la exposición que se hizo de un video de intimidad sexual. Lo vemos con el concierto de Coldplay, con estas personas que los descubrieron infraganti en una situación extramarital. Y lo hemos visto y hay una serie de eventos que se dan a conocer y se viralizan. Y hay que ver qué está pasando con la persona que es víctima de esta situación. Okay. Aunque decidió estar en ese concierto con la otra persona que no era su esposa, aunque decidió tener relaciones sexuales con esta persona y grabarse, etcétera, pero yo creo que no decidió hacerse viral por ese motivo. Okay. Entonces, en este sentido, yo me imagino y me pongo empático qué pasa con estas notas, estas noticias, estos comentarios que salen y que nos pueden... podemos ser objeto cualquier persona no famosa y que cualquier persona te puede decir en una red social, fíjate que tal cosa. Hace tiempo me llegó por inbox un mensaje de un exalumno de la Universidad de Sonora donde aparecía como un fake de se busca por violación a menores y una cosa así. Pues yo lo conozco. Y yo dije, ¿qué está pasando? Y empecé a preguntarle a sus amigos y ya me di cuenta que se trataba de alguien que le armó esa campaña por un motivo súper ajeno y no tenía nada que ver. ¿Cuántas cosas vemos en medios digitales, en medios electrónicos, en redes sociales que no son ciertas? Y que la persona que es víctima de estas situaciones le transforman la vida, le destruyen la vida. Y en estas cosas que no son ciertas también viene la parte de vidas a lo mejor muy maquilladas, tan llenas de filtro, y no hablo meramente... Sí, ¿no? Lo hablo desde otro sentido. Cuando de pronto nos encontramos en esta esfera de redes sociales donde nos topamos con una realidad a lo mejor distinta a la de nosotros. Yo intento, te lo digo personal, intento ser una persona que no se compara mucho en redes sociales, pero a veces se me hace imposible, ¿no? Y de repente me puedo estar sintiendo, no sé, puedo estar teniendo un día muy malo y sintiéndome triste y de repente me topo con esta realidad de compararme y decir, bueno, a lo mejor yo como joven, a lo mejor no estoy llevando el camino por donde tiene que ir. ¿Pueden las redes sociales, desde ese sentido, empezar a construir una depresión y llevarnos? Claro.
Claro, porque de pronto está esa dinámica en redes sociales del estar viendo cómo la vida fabulosa de otras personas que si bien lo que más pulula en redes sociales es lo bonito, el plato bien servido, el restaurante bien bonito, la ropa bonita, etcétera, los lugares que viajas, y de pronto estar pasando por un mal momento y decir, oye, todos están pasándola muy bien y yo soy el único loser que está sufriendo, batallando, no tengo dinero, estoy enfermo, etc. Nadie se acuerda de mí, todo el mundo está en fiestas, en reuniones, Exacto. con muchísima gente, gozando de mucha amistad, y a mí me está llevando el último tren. Y cómo esto puede ser un agravante tomado desde una óptica de alguien que ve que está pasando por un túnel obtuso, negro, pesimista, es decir, pues, ¿para qué nacía? ¿Qué sentido tiene estar aquí? Entonces, sí pudiera resultar en ciertos casos como algo que puede acentuar lo que ya traigo en detrimento de mi salud mental. Y Javier, en estos casos creo que lo sabemos, la educación socioemocional desde una edad temprana puede reducir considerablemente las estadísticas de un suicidio. Pero también no es un secreto que hoy no estamos educados o no tenemos las políticas, a lo mejor el acceso, ahora sí, a una terapia digna si no tengo los recursos. ¿Cómo empezamos a cambiar ahora sí las políticas públicas, a hacer los espacios cada vez más integrales para que hablar de salud mental y para tener un acceso a la salud mental no sea solamente para unos cuantos, ¿no? Yo creo que muy buena tu pregunta y es algo que también a mí me ha volado la cabeza. Sí. Yo creo que este trabajo le va a tocar a las nuevas generaciones dar ese brinco. ¿Por qué me refiero a las nuevas generaciones? En mi caso, que soy generación más atrás, pues no nos tocó esta posibilidad de tener en escuela un psicólogo. Y el tema de salud mental era vetado, era estigmatizado a más no poder. Las nuevas generaciones como tú ya crecieron integrados desde la escuela y es una realidad irrenunciable la salud mental. Entonces ustedes vienen ya con ese tramado ya más integrado y ustedes van a ser posible a través de incidir en las políticas públicas, que haya una realidad diferente en las instituciones y que la población en general tenga acceso a esto que es una necesidad y que hoy en día personas de vieja escuela que están siendo autoridad en diferentes instituciones públicas y privadas, pues no lo ven como una prioridad. Desgraciadamente no lo ven como una prioridad, aunque existan los datos y la información contundente de que la salud mental en el mundo y en la población local está vulnerabilizada y que esto le pega al trabajo, le pega al desempeño y rendimiento escolar, le pega a todas las esferas de tu vida. Y esto ya hay evidencia, solamente que hay que abrir mente. Sin embargo, mi idea es que más que abrir mente va a ser lo más fácil el relevo generacional que van a dar impulso a que esto sea un sí o sí que ocurra para la población en general. Un sí o sí en las agendas públicas. Total. Yo quiero cerrar, digo, ya tendremos una segunda parte, espero contar contigo, porque claro, sin duda es una información que nos falta abordar y que es muy necesaria, pero yo quiero finalizar con una pregunta de si un joven hoy que nos está viendo siente que está perdido en la vida, que simplemente no hay salida, ¿qué le dirías tú? Híjole, yo promuevo mucho y te la voy a cambiar. Ajá. Yo promuevo mucho en la denuncia, ¿sabes? Promuevo mucho la denuncia entre jóvenes de estar atentos qué está pasando con tu gente con la que convives. Y si ves que esta persona está teniendo un comportamiento atípico, está tomando decisiones atípicas, está teniendo una labilidad emocional, un altos y bajos, se está huyendo del resto, se está alejando, etcétera, buscar ayuda para esa persona. Yo me refiero a esa denuncia, decir, oye, ir con el psicólogo escolar, ¿qué podemos hacer con mi compañero que lo veo que falta, que no llega, que no hace, que está teniendo un comportamiento distinto? Yo lo promuevo mucho con los estudiantes de medicina de la Universidad de Sonora. Aquí tengan mi teléfono, mi correo, y si ven a alguien, denúncienlo.
desde el amor, desde el compañerismo y desde la solidaridad. Denúncielo, yo voy a saber cómo acercarme a esa persona de una manera estratégica que no se siente invadido o invadida y que tal vez no te sientas, no te vea a ti como alguien enemigo tampoco. Entonces yo promuevo más que las personas que estemos alrededor seamos ese filtro, porque por algo muy sencillo, la persona que está inmersa en un bucle, en una espiral hacia abajo, difícilmente va a poder ver una luz, va a estar en lo oscuro. Y darle un mensaje a una persona ahorita, decirle busca ayuda, pues puede resultar muy pragmático y quedarnos hasta ahí. Pero yo voy más allá, que es, a ver, vamos a hacernos corresponsables de una manera humana, de con quién convivo, de mi hermano, de mi hermana, de mi papá, de mi mamá. Es decir, oye, necesito ayuda, ¿qué hago con mi papá, mi mamá, mi hermano, mi amigo, mi novio, mi novia? Y sí se acercan personas a denunciar y decir, oye, ¿qué hago? ¿Qué hacemos? Y he dado apoyo tanto a las amigas como a la persona que está involucrada en una situación justamente de intentos de suicidio. Me encanta, Javier. Ha sido un honor tenerte aquí. Gracias, Gracias Mariana, por ilustrarnos y por, sobre todo, hablarnos con tanta compasión y con tanta humanidad. Además, te creo una de las mentes más lúcidas cuando se trata de hablar de salud mental, así que te agradezco muchísimo. Y a toda la gente que nos está viendo allá en casa, muchísimas gracias por acompañarnos en otro episodio de Entre Realidades. Los esperamos aquí con mucho más que incomodar y mucho más que tratar. Nos vemos.